Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a estos diálogos jurídicos con derecho y propiedad. Un saludo muy especial para todas las personas que se conectan el día de hoy a estos diálogos jurídicos, a todas las personas que se conectan a nivel nacional desde nuestra plataforma en Teams y a todos los que nos siguen en nuestras redes sociales con @derecho y propiedad, en Facebook, derechoypropiedad.com, en nuestro canal de YouTube, Instagram y Twitter, transmitiendo en vivo y en directo en la tarde del día de hoy desde la página del Facebook de CASUR y también de Derecho y Propiedad. Nos acompaña el día de hoy la doctora Eileen Juliana Gamboa. Ella es abogada, jefe de la regional de Cúcuta, y es que trataremos un tema muy importante y un tema muy interesante para todos, porque estaremos hablando del porte de armas. ¿Cuándo se configura un delito en Colombia y la seguridad que se debe tener al portar estas armas de fuego? Doctora Eileen, muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted y demos inicio a estos diálogos del día de hoy. Gracias. Sí, como usted lo mencionaba, hoy vamos a hablar sobre el delito de porte ilegal de armas en Colombia, cuándo se configura y qué seguridad se debe tener las personas que tengan el permiso para el porte de armas. Entonces, en Colombia, lastimosamente este delito, que es el del porte ilegal de armas, se ha convertido en un delito muy común. ¿Por qué? Porque las personas, la población civil más que todo, argumentan múltiples motivos para portar un arma, como cuáles, como por ejemplo de que la violencia ha aumentado en el país y que debido a esa situación de violencia, pues la persona desea eso, consignar un arma y ¿para qué? Pero el problema cuál es que al momento de requerir esa arma, pues la adquieren de manera ilegal. Entonces, se ha vuelto muy común porque debido al aumento de las diferencias sociales que hay en el país, de la desigualdad y asimismo de la falta de tolerancia que existen entre la ciudadanía. Entonces, todo eso lo que crea es una cultura violenta y a raíz de esa cultura violenta, las personas, los ciudadanos, lo que requieren es fundamentándose en el miedo, ¿sí?, y en la inseguridad que hay en el país, adquirir una necesidad de protegerse y recurriendo a portar un arma, pero el problema que se ve es que al portar esa arma se porta de manera ilegal. Entonces, para que no se cometa este delito, el gobierno nacional lo que ha dicho es que debido al aumento de la cultura violenta que se está viviendo en el país, tiene que provocar un endurecimiento en las disposiciones legales. ¿Para qué? Para poder disminuir al máximo el delito de porte ilegal de armas y asimismo otros delitos conexos que lleva este mismo delito, como es los homicidios, los hurtos, el secuestro y entre otros. Bueno, seguimos saludando a todas las personas que se están conectando en este momento en estos diálogos jurídicos con derecho y propiedad a través del Facebook de CASUR. Y es que vemos, doctora, que en Colombia existe un comercio disparado y podríamos decir que irresponsable en la fabricación y en la comercialización de estas armas de fuego. Pero ¿cuándo se considera realmente que hay un porte ilegal de estas armas? El porte de armas se puede dar de dos formas, de manera legal o de manera ilegal. No solamente el porte, sino también hay unas varias modalidades que puede ser cuando se fabrica, cuando se distribuye, cuando se almacena, se vende, y no solamente las armas, sino también las partes esenciales de ella, los accesorios y las municiones. Entonces, cuando la persona no cuenta con unos permisos especiales que da la autoridad competente para que ellos puedan fabricar, transportar, tener, se dice que entonces se está portando esa arma de manera ilegal. Caso contrario es que cuando ese porte o esa tenencia de arma de fuego se hace con el debido permiso o la autorización que la otorga la autoridad competente. Entonces, ¿por qué se comete mucho este delito lastimosamente en Colombia? Porque el trámite para solicitar los permisos ante la autoridad competente es bastante complejo. Y asimismo, que es que el único ente encargado para el monopolio de esas armas es el Estado. ¿Por qué? Porque es que el gobierno nacional son los únicos que pueden introducir y fabricar tanto las armas, las municiones como sus accesorios. Entonces, para la persona que quiera portarlos o poseerlos, debe recurrir a la autoridad competente para que se le otorgue ese permiso
y al hacer todo este trámite, pues la población lo que indica es que toda esta gestión es muy extensa y muchas personas, pues por eso mismo prefieren conseguir el armamento de manera ilegal. ¿Por qué se dice que el monopolio de las armas la tiene solamente el Estado? Asimismo lo indica la Constitución Política. ¿Qué le otorga la Constitución Política al Estado? Le otorga velar por la seguridad de los ciudadanos y asimismo tener el control absoluto de las armas. Entonces, todo esto lo hace ¿por qué? Para poder controlar todo el orden público y poder dar un ambiente pacífico a los colombianos. Debido a todo esto, entonces la legislación colombiana lo que en aras de procurar toda esta actividad ilegal, de porte ilegal de armas y para poder, para prever los accidentes que pues lleva consigo portar de manera ilegal el arma, estipuló dentro de las leyes penales que el tener o portar un arma de fuego de manera ilegal sea definida como un delito contra la seguridad pública. Pero hay algunas personas que pueden llegar a pensar que el solo hecho de portar el arma o tenerla, por ejemplo, en su vivienda o en su bolsillo, no quiere decir que es que va a generar un daño, ¿sí? O va a provocar un daño. Entonces, no podría por qué tenerse como delito. Pero entonces, el legislador manifestó que el solo hecho de portar el arma sin tener un permiso requerido, el permiso autorizado, configura un riesgo para la sociedad. Es decir, es un delito abstracto. ¿Por qué? Porque no es necesario que haya un resultado, es decir, que se cometa el daño o se produzca el daño para poder llegar a sancionar a la persona, sino que la sola conducta de tener o portar el arma de manera ilegal pone en riesgo a la comunidad. Entonces, el objetivo de llegar a prohibir este porte ilegal de armas es ¿para qué? Porque es que los actos violentos solo traen consigo más violencia, solo trae de que al momento de que se hace un acto violento, el resultado sea de que la persona cometa otro acto violento para responder. Entonces, al momento de llegar a prohibir ese porte ilegal de armas, lo que se busca, la legislación colombiana, es hacer un control estricto sobre el porte de armas de fuego en Colombia y asimismo detener ese incremento que se podría llegar a generar indiscriminadamente de violencia que en un futuro podría llegar a ser incontrolable pues, para el Estado. ¿Qué tipo entonces de sanciones se le pueden imponer a las personas que cometen esta clase de delitos? En el Código Penal colombiano, en su artículo 365, nos indica que el delito se comete cuando una persona no solamente porta o tiene un arma de manera ilegal, sino también cuando la fabrica, la trafica, la distribuye, la vende y asimismo no solamente el arma, como les decía anteriormente, sino sus accesorios, sus partes, sus municiones. Y el Código Penal ha dado una sanción, una pena privativa de la libertad de 9 a 12 años. Sí, hay que tener claro que hay unas circunstancias que agravan esta responsabilidad del delito, como por ejemplo, cuando la persona porta el arma haciendo uso de un vehículo motorizado o cuando el arma que pues está portando la persona de manera ilegal provenga de otro delito, es decir, que con esa misma arma se cometió otro tipo de delito. O cuando la persona que porta el arma igualmente de manera ilegal utilice máscara o elementos para ocultar su identidad, ¿sí? Cuando igualmente esa arma haya sido modificada en sus características de fabricación o de su origen, ¿para qué? Con el fin de hacerlas más nocivas o más peligrosas. O cuando aún mismo esa persona que tiene el arma de manera ilegal pertenezca a un grupo de delincuencia organizada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se comete el delito de porte ilegal de armas, pero se agrava con alguna de estas circunstancias que en mención, la legislación colombiana lo que hizo fue que aumentó la pena, la duplicó, entonces ya la pena privativa de la libertad no va a ser de 9 a 12 años, sino de 18 a 24 años. ¿Y por qué se hizo este aumento? Porque es que en Colombia los delitos menores de 4 años a 4 años son excarcelables. Entonces, ¿esto qué generaba? Que muchas personas que estaban siendo condenadas por los delitos, que la pena privativa era menos de 4 años, o la pena privativa pues hacía pasar a los 4 años, se allanaran a los cargos que se le imputaba o hiciera
algún principio de oportunidad con la fiscalía, lo que pasaba era que se le recibía el beneficio de la reducción de la pena, entonces hasta casi el 50%, siendo que la pena ya le quedaba era menos de 4 años y recibiendo el beneficio pues de que ya no estaba ya no iba a estar privativo de la libertad. Entonces, esto que producía que los delincuentes quedaban rápidamente en libertad y por ende, entonces, el aumento de la pena de este delito, se daba el aumento de la pena de este delito. Y la legislación colombiana lo que hizo que al momento de aumentar la pena con esas circunstancias agravantes, quería era poner fin a la disminución de la impunidad y la reducción del número de crímenes que se realizaran con armas de fuego que se portaran de manera ilegal. Bueno, usted nos hablaba en la introducción de estos diálogos del porte y de la tenencia de arma de fuego, pero sí quisiera que por favor nos explicara los conceptos, qué es el porte y qué es la tenencia y si de pronto existe alguna diferencia entre estas. Sí, en el delito, en el artículo 365 como tal, se habla tanto de porte como tenencia como de otras modalidades, ¿sí? Las modalidades que son más frecuentes, pues al momento de que se comete este delito, es el porte y la tenencia. ¿Por qué? Porque es que las otras actividades, como por ejemplo es la fabricación o el tráfico de armas, pues requieren más dedicación y como más desarrollo, pues para cometer ese delito en esas modalidades. Se tiene que la tenencia es la posesión del arma dentro de un bien inmueble. Por ejemplo, si yo voy y solicito el permiso solamente para tenencia del arma, la autoridad encargada de otorgarme ese permiso puede ser que me autorice que yo tenga el arma en un lugar determinado. Si me autoriza que la tenga en mi vivienda, pero pues si yo estoy en la calle y tengo el arma, estoy cometiendo el delito porque pues estoy infringiendo, no estoy cumpliendo con el permiso que me otorgaron. Mientras que el porte sí refiere de que se pueda tener se pueda poseer esa vivienda, esa arma, perdón, se pueda aportar el arma, no en un lugar determinado, sino pues ya en cualquier momento, en cualquier lugar, perdón. Bueno, es importante resaltar a toda nuestra audiencia que en estos diálogos jurídicos no solamente nos ven los funcionarios de la fuerza pública, que son nuestros usuarios, sino también algunos retirados. Hablemos de CASUR, sino también pues personas civiles. Usted, doctor, en su experiencia, ¿qué le puede decir de pronto a alguno de ellos que esté pasando algún tipo de situación como esta, de cómo debe portar un arma de fuego, cómo la debe tener, cómo la puede transportar de manera legal, precisamente para no cometer este tipo de delito? Para poder portar un arma de manera legal, sin necesidad que se vaya a llegar a infringir en un delito, se debe tener un permiso que es otorgado por la autoridad competente. Entonces, ¿este permiso qué es? Es es una autorización, ¿sí? Que es lo que comúnmente se conoce como el salvoconducto. ¿Para qué? Para que la persona pueda portar o tener dominio de manera legal del arma de fuego sin llegar a cometer el delito. Entonces, el único ente que es autorizado, es el ente encargado de otorgar este permiso, es el Estado. ¿Sí? Estas autorizaciones, por regla general, se le conceden a las personas que en función de sus labores, en función de sus labores, sí, requieran de un arma de fuego para cumplir con sus funciones, como por ejemplo pueden ser los servicios de vigilancia, los escoltas o cualquier otro servicio que sea indispensable, pues requerir el uso de arma de fuego. Igualmente hay unos requisitos que es como los más relevantes al momento de solicitar este permiso para el porte de armas, como puede ser la consulta previa a los antecedentes de la persona que está solicitando este permiso, tanto ante la SIJIN como la DIJÍN, la consulta de antecedentes de los sujetos en la fiscalía y asimismo la persona al momento de allegar todos estos documentos junto con la solicitud tiene que argumentar las razones por las cuales requiere el permiso para poder portar un arma de fuego. Claramente existen circunstancias que pueden motivar a los ciudadanos para solicitar un permiso de porte de armas de fuego. ¿Cuáles serían estas causas? Las armas autorizadas para el uso de los civiles se pueden dar por
por tres causales, sí, causales. Puede ser por uso de defensa personal, porque ya el arma es para arma deportiva o porque son armas de colección. Entonces, las armas de defensa personal, sí, es para el sujeto que va a solicitar este permiso tiene que sustentar que el arma que requiere, la requiere es por urgencia y por seguridad. Puede argumentar porque pues ha tenido amenazas, porque pues ha sido víctima de varios hurtos o porque pues en su pasado fue víctima de un secuestro. Igualmente ante la entidad competente tiene que llegar las copias de las denuncias de acuerdo pues a lo que esté argumentando de que la requiera para su seguridad o con urgencia. Las armas deportivas son aquellas que cumplen funciones para las prácticas de tiro, pero adicional a la solicitud de que pues requiero el arma, el permiso para usar, para portar un arma deportiva, necesita llegar una acreditación a la afiliación a un club de tiro o a un club de cacería. Y asimismo que este club esté registrado o tenga el visto bueno de la Federación Colombiana de Tiro y Caza Deportiva. Y cuando son armas de colección, ¿qué quiere decir esto? Que las características de las armas son científicas o son históricas. Igualmente, si por ejemplo yo tengo un arma de colección, al momento de solicitar el permiso, debo allegar los requisitos que se requieran y igualmente adjuntar una certificación donde me indiquen que efectivamente yo tengo credencial de coleccionista. Bueno, hay una pregunta que surge y es si una vez otorgado este permiso, ¿no? Para el porte o la tenencia del arma de fuego, lo pueden suspender. Sí, claro. Al momento en que se le asigna el permiso o la autorización para portar el arma, el titular adquiere un derecho transitorio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este permiso puede ser suspendido después de un periodo de tiempo o puede ser limitado. Entonces, así como la autoridad tiene la función de otorgar el permiso, también se encuentra facultada para suspender este porte de armas en manos de particulares. Acuérdense que por regla general, pues las personas que ya manejan en sus funciones, en sus labores y requieren de un arma, pues ya es muy diferente a los particulares. Con el decreto 2535 del 93, este decreto, ¿cuál fue? Fue el que reglamentó los requisitos de tenencia, de porte de armas, tanto de los de tiro, los de cacería o los de colección. Igualmente, este decreto, desde el año 2018 hasta la fecha, ha tenido eh, ¿cómo se dice? Muchísimos cambios, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues debido a la situación de violencia que se está viviendo que se vive en el país o a la situación de inseguridad, pues el Estado, el gobierno nacional, en sus facultades legislativas ha ido modificando este decreto. Y al día de hoy está vigente el decreto 1873 del 30 de diciembre del 2021, el que dice que el porte de armas está suspendido los permisos, perdón, para el porte de armas de fuego en todo el territorio nacional desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2022. Igualmente, dentro de esta suspensión, pues se exceptúan las personas que para ejercer sus funciones requieren del uso de arma y a ellos se les da un permiso especial para poder portar o tener el arma de fuego. ¿Cuántos permisos por persona se pueden obtener para el porte o la tenencia de un arma de fuego? Se pueden obtener hasta 2 permisos por persona siempre y cuando, pues, en el momento de la solicitud del permiso justifiquen con buenos hechos o de acuerdo a los soportes de antecedentes para que la autoridad competente, pues, acceda a otorgarle hasta los 2 permisos. ¿Y cuál sería, doctora Eileen, la situación para una persona que cometa un delito con un arma que de pronto no esté registrada, que no cumpla de pronto con los requisitos para el porte o la tenencia? Cuando la persona incurre en un delito y aparte de ese delito usa un arma que pues porta de manera ilegal, se entiende o se da lo que se conoce como un concurso de delitos. Entonces, al momento en que el juez dentro del proceso penal vaya a darle la pena al investigado, el juez va a tener en cuenta tanto el delito que cometió y asimismo pues el delito de porte ilegal de armas.
Bueno, aquí tenemos una pregunta muy importante y esta pregunta es una consulta diaria que realizan nuestros usuarios en derecho y propiedad y es qué hacer si este permiso para portar el arma de fuego ya está próximo a vencerse. La persona cuando le otorgan el permiso para el porte de armas ante la autoridad competente, esta persona tiene una responsabilidad. ¿Y cuál es la responsabilidad? Renovar ese permiso antes de su fecha de vencimiento. ¿Por qué? Porque si no lo hace, al momento en que pues él vaya a renovarlo y ya se encuentre vencido, entonces tendrá que cancelar una multa. Si el permiso se llega a vencer, ¿sí? Y el arma se encuentra en esa situación, no puede ser portada por la persona que tenga el permiso, el permiso ya vencido. Es decir, si la persona le decomisan esa arma, igualmente se dan cuenta que el permiso se encuentra vencido, entonces pues ya debe ya igualmente le van a acarrear sanciones penales, pues de las que hubiera lugar por igualmente tener el permiso vencido y asimismo pues portar el arma sin el permiso. Bueno, me voy a permitir leer la siguiente pregunta que nos hacen a través de nuestro Facebook y dice lo siguiente, doctora. Mi padre tenía un arma de fuego con su permiso vigente, ¿sí? Pero él falleció. ¿Qué trámite se debe hacer para legalizar la tenencia o el porte del arma? ¿Esto se puede hacer? Sí, hay un trámite que es de cesión de permisos, ¿sí? En el caso de que pues la persona falleció, los herederos son los encargados de realizar esta solicitud ante la autoridad competente pues para que se cese ese permiso de tenencia del arma. Igualmente al momento en que se otorgue ese permiso, se va a tener en cuenta los órdenes sucesorales, como pueden ser pues en este caso el que falleció fue el señor. Entonces se va a tener el orden de que es primero la esposa o la compañera permanente, los hijos, los padres o los hermanos pues, del fallecido. Hay que aclarar que al momento de solicitar la cesión se le va a otorgar pero solamente para tenencia del arma, es decir, pues para tener el arma en un lugar determinado. Porque pues para porte de arma, que ya es para poderla tener en cualquier lugar, pues la persona a la quien se le da la tenencia debe solicitar el permiso para aporte ante la autoridad competente, pues allegando los requisitos, que igualmente uno de ellos es que también se le hace un estudio psicológico, pues para saber el estado de salud, de que si no tiene problemas y pueda portar el arma. En caso de pérdida del arma de fuego, doctora, ¿será que el ciudadano debe informar a la autoridad competente pues de la pérdida de esta arma y cuál sería como tal el trámite que debe realizar? Sí, si la persona se le pierde el arma, no solamente el arma, sino también el permiso, tiene que informarle a la autoridad competente, entendiéndose como autoridad competente la entidad que le otorgó ese permiso. Entonces, la persona lo que tiene que hacer es que presentar un denuncio ante la fiscalía por la pérdida del arma o del permiso, en donde él manifieste en los hechos el número de serial del arma o el número de permiso, y esta denuncia anexarla al informe que le está dando a la autoridad competente de la pérdida del arma. Bueno, realmente es muy importante y es que vemos que cada vez es más frecuente el uso de armas traumáticas, ¿no? Más cuando hablamos en temas de inseguridad en nuestro país, porque vemos que estas están siendo utilizadas para la comisión de algún delito. Doctora, para solicitar este tipo de permisos en estas armas traumáticas o la tenencia o el porte, ¿será que es el mismo procedimiento para un arma de fuego? Procedimiento. El gobierno nacional expidió un decreto que es el 1417 del 2021. Este es de fecha del 4 de noviembre, solamente para las armas traumáticas. ¿Por qué? Porque pues se consideraron que igualmente estas armas causan lesiones, causan traumatismo y causan daños, aún así que los proyectiles sean de goma. Entonces, con este decreto se indica el procedimiento que cuál es todas esas armas traumáticas deben ser entregadas a la industria militar, que es lo que se conoce como Indumil, y se tiene con un plazo de 8 meses
para entregar esas armas. Entonces, el decreto es de fecha del 4 de noviembre del 2021, es decir, las personas que tienen en su poder armas traumáticas tienen hasta el hasta julio del 2022 para hacer entrega de esas armas a Indumil. Igualmente, ese término también se puede prorrogar por unos 8 meses más, que pues ya nos iríamos hasta marzo del año entrante. Entonces, al momento de Indumil recoger todas esas armas que se encuentran en poder de la ciudadanía, Indumil lo que va a hacer es el proceso de marcaje, ¿sí? Ellos van a marcar las armas. Si yo como poseedor de la arma traumática quiero solicitar el permiso, y, o sea, es decir, yo la entrego, pero quiero que me la devuelvan ya con un permiso para poderla tener, tengo que justificar y tengo que, igualmente al momento de entrega, en el formulario manifestar que yo deseo también definir la situación jurídica del arma. ¿Por qué? Porque pues se puede dar la situación de que la persona tiene el arma traumática, pero desea entregarla, pero ya no quiere tenerla más. Entonces ellos lo que van a hacer es entregársela a Indumil para el marcaje, e Indumil pues ya se la remite a la autoridad competente, que es el que va a hacer el trámite correspondiente, que es en una base de datos incluir todas las armas traumáticas junto con su propietario, igualmente indicar si la persona sí tiene porte o ya le hizo entrega y ya no solamente se hizo el marcaje, pero pues no se le devolvió al ciudadano. Bueno, antes de finalizar, doctora, sí es muy importante que usted nos regalara 3 recomendaciones, las más importantes con respecto a estos diálogos visto el día de hoy. Pues la primera sería pues que nos recomendara que las personas que tienen como tal la tenencia y el porte de las armas de fuego la utilicen pues de una manera responsable, y cómo podemos evitar pues incurrir en un delito como estos. Sí, la persona que pues se le otorga el permiso para portar el arma de manera legal, igual esa persona tiene su responsabilidad tanto el manejo, ¿sí? Del armamento, y igualmente si se le dio ese permiso es porque pues tiene la destreza, tiene la experiencia y tiene el conocimiento de uso de esas armas. Pero pues para evitar accidentes con las armas de fuego se recomienda que, por ejemplo, la persona no use esas armas de fuego bajo la influencia del alcohol, bajo la influencia de la droga, o asimismo si se encuentra enfermo o tiene cualquier tipo de molestia. ¿Por qué? Porque pues todas estas situaciones pueden afectar la capacidad de reacción de la persona. Igualmente, si la persona va a utilizar el arma, hacerlo siempre como si estuviera cargado, y ya después pues verificar si efectivamente si se encuentra cargada o no. Entonces debe primero utilizarla como si estuviera cargada y luego cerciorarse de la situación. En cualquier caso, en cualquier momento de manipulación, pues lo preferible es ubicar la boca del arma hacia el piso o hacia un lugar que pues no hayan personas o no hayan viviendas ajenas a la propiedad, pues para evitar accidentes. Y evitar pues disparar a lo que a lo que es el agua, o no apuntar pues a puertas, a cristales o a superficies planas. ¿Por qué? Porque pues el proyectil puede cambiar la dirección, que pues la persona cree que al momento de disparar va a direccionar el proyectil. Este proyectil puede cambiar la dirección y puede evitar accidentes ante las personas. Y pues lo más recomendable es no dejar el arma en cualquier lugar que pues pueda acceder personas ajenas que no tengan esa experiencia para el manejo de armas, pues tanto, y así pues lo más principal pues ante los menores de edad. Doctora, muchas gracias por haber estado con nosotros en estos diálogos jurídicos con derecho y propiedad. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y muchas gracias a todos ustedes por haberse conectado en la tarde del día de hoy con nosotros. Recuerden que Derecho y Propiedad cuenta con abogados especializados en las diferentes áreas del derecho. Así que si usted tiene alguna situación jurídica, no dude en tomar contacto con nosotros. Síganos a través de nuestras redes sociales con @Derecho y Propiedad en Facebook, derechoypropiedad.com, en nuestro canal de YouTube, Instagram y Twitter. Derecho y Propiedad, la solución a sus problemas con alternativas legales. Muchas gracias.